¿Quién gana? ¿Quién pierde con la spotización, con el bombardeo de spots de los partidos antes, durante y después de las campañas electorales? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos a discutir justamente eso, el acceso a los medios de comunicación y la propaganda política, el modelo de comunicación prevaleciente desde 2007-2008. No se vaya, vea estos datos y nos vemos aquí para tener nuestra discusión acostumbrada aquí en este foro. El acceso a los medios de comunicación en las campañas y la publicidad política son el epicentro de las más agrias discusiones sobre los procesos electorales, porque prevalece la idea de que ahí se definen los ganadores de las contiendas. Nuevamente se advierte de la intención de introducir cambios al modelo de comunicación política que está vigente desde 2007, cuando se estableció como respuesta a la impugnación de la elección de 2006, que ganó por estrecho margen Felipe Calderón. Pareciera casi una tradición que después de cada elección se modifiquen reglas para la competencia y distribución del poder, aunque las últimas reformas no han logrado detener la creciente desconfianza en las instituciones democráticas ni mejorar la gobernabilidad. Ante el ascenso de Morena en las encuestas, especialmente en la Ciudad de México, hay preocupación dentro de los partidos de que López Obrador continúe tomando ventaja con su campaña anticipada hacia el 2018, que ya apareció en alrededor de 1.2 millones de anuncios de radio y televisión, y se estima que pueda aparecer en otros 2 millones antes de que comience formalmente el proceso de 2018. También hay críticas severas contra la spotización de las campañas porque no han conseguido el objetivo de elevar la calidad del debate y ofrecer mejor información a la ciudadanía. ¿Se ganan las elecciones en los medios? ¿La ciudadanía tiene más y mejor información? ¿A quién sirve el bombardeo de spots? La consejera del INE, Pamela San Martín, manifestó que el actual modelo de comunicación política es funcional, sin embargo, también es perfectible. Aún así, de ningún modo afecta a la libertad de expresión de los comunicadores, los propios medios y los candidatos, subrayó. Para el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Jesús Zambrano, hay necesidad de adecuar a los tiempos actuales la reforma político-electoral de los años 2007 y 2008 a fin de evitar el uso excesivo de spots, que en muchas ocasiones distorsionan el propósito de los mensajes cuyo interés central debiera ser la presentación de propuestas ante la ciudadanía y no la descalificación del contrario. No obstante, advirtió que quienes insisten en ir a una nueva fase de la reforma electoral, en el fondo pretenden abrir resquicios con tintes de regresión, a fin de que nuevamente los partidos políticos, los gobiernos y particulares, en especial del sector empresarial, compren espacios en medios de comunicación en temporada electoral y de ese modo sesgar las contiendas. La coordinadora de Morena en el Congreso, Rocío Nale, coincidió en que hay un intento regresivo de los partidos mayoritarios en el país para bloquear oposiciones políticas como la suya. José Roldán Chopa, catedrático del CIDE, dijo que la política del spot ha sido peor que el de la mercantilización, ya que el ciudadano no se puede quejar por la publicidad engañosa de los candidatos. Externó que en el modelo actual de comunicación política no hay posibilidad de debate, de diálogo y de plantear críticas para que exista un contraste, para que así los ciudadanos tengan posibilidad de emitir un voto razonado. Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que el modelo no debe cambiarse, pero sí mejorarse, ya que ha dejado al ciudadano sin espacios para discutir. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del modelo de comunicación política y para decirlo más claramente sobre el acceso de los partidos a los medios, usted sabe, es en los medios un espacio donde se está litigando o de especial litigio en las elecciones porque para muchos es ahí donde se definen los ganadores. Pero vamos a ver las opiniones que tienen hoy dos consejeros electorales. Pamela San Martín, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad un placer tenerte. No, muchas gracias a ti, pues un gusto. Primera vez que viene y además ya nos dijo que va a regresar y la vamos a volver a invitar. A las invitaciones que me hagan. Javier Santiago, como siempre, No, un placer. No, el gusto es mío, Pepe, para estar contigo en tu auditorio. Y Roberto Duque, especialista en estos temas, investigador de la UNAM, Muchas gracias. de jurídicas de la UNAM. Gracias, Pepe, de la Facultad de Derecho. Gracias por estar los tres con nosotros. Y si quieren vamos a arrancar contigo, Pamela, que además acabas de hacer un foro ahí muy interesante en el Congreso, que ya tuvo reacciones en el Senado. El senador Lozano salió rápidamente a decir que no estaba de acuerdo con lo que ahí se había dicho, etcétera, etcétera. Y quizá valga la pena empezar con esta pregunta y es, a ver, con este tema que a los ciudadanos les preocupa, porque es lo que estamos viendo en los procesos electorales, más allá, digamos, de reflexiones o de discusiones, si es la guerra y el bombardeo de spots.
quién gana realmente con esta espotización de los procesos electorales y quién pierde con ella, desde tu punto de vista. Precisamente por la pregunta es por lo que haría una premisa previa para contestar esa pregunta. Ajá. Lo que discutimos es el modelo de comunicación política, y lo que está detrás de la discusión del modelo de comunicación política es esta discusión sobre la espotización. Me parece que incluso ayer en el foro en la que se defendía por todos los participantes el modelo como tal, nadie defendíamos la espotización. Todos estábamos de acuerdo en decir, a ver, busquemos formatos más amigables, formatos en los que haya mejor comunicación con el electorado, en la que los ciudadanos puedan conocer más cuáles son las propuestas de los partidos políticos, porque en 30 segundos es poco probable que se pueda plasmar una idea, digamos, con demasiado contenido. Entonces, el tema es, la discusión en torno al modelo de comunicación no depende de la espotización, es decir, la espotización no es inherente al modelo. Lo que sí es inherente al modelo es que haya un acceso permanente de los partidos políticos y los candidatos a los medios de comunicación, es decir, que no dependa del dinero si pueden o no aparecer en la pantalla y en la radio, que sean administrados por una autoridad, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, y que no se pueda comprar ni adquirir tiempos en radio y televisión fuera de esto. ¿Para qué? Para que no haya una incidencia indebida de poderes, ya sea públicos o poderes económicos en este país, en las contiendas electorales, que lo que determine sean precisamente las ideas y las propuestas de los partidos para con la ciudadanía. Ahora, ¿la mejor forma de transmitir esto es a través de los spots? Me parece que no. Me parece que se tienen que buscar espacios, digamos, en los que puedan haber confrontaciones de ideas, que se privilegie de esta forma, pero solamente voy a dar un dato porque esto también es la discusión que se da. Se dice, es que los tiempos del Estado se usan para eso. ¿Por qué? A ver, los tiempos del Estado no dependen de la materia electoral, no se definieron con el nuevo modelo. El 2007 no es donde nacen los tiempos del Estado, nacen en el 2002, y son tiempos que los concesionarios de radio y televisión tienen que dar al Estado mexicano, precisamente porque son concesionarios y usan el espectro radioeléctrico para tener una concesión del Estado mexicano. Lo que sí nació en 2007 fue después, esta reforma fue después de una elección en el que el centro de la impugnación, o uno de los aspectos centrales de la impugnación de la elección de 2006, lo podemos recordar, fue justamente el acceso a los medios de comunicación. Y ahí te preguntaría, Roberto, en efecto, están en el centro del litigio, el acceso está asegurado, la administración central del IFE también lo está. ¿No es un poco contradictorio o contrastante que el problema solamente sea de formato? O sea, que el problema solamente sea el elemento spot. O sea, es lo único que habría que cambiar derivado de lo que plantea Pamela. Yo veo dos problemas que había previo a este parteaguas, digamos, que refieres, Pepe, y al que se refiere Pamela San Martín, previo a 2007. Y de esos dos problemas resolvimos uno, nada más, desde mi forma de ver. Uno de los dos problemas es que los partidos políticos, con el financiamiento público que tenían, que era mayor, compraban los spots a las televisoras y a las radiodifusoras como si estuvieran comprando espacios para anunciar papas fritas o refrescos. De esa manera llegaban con las concesionarias. Una mercantilización, digamos. Claro, porque era dinero público que a través del IFE, en ese entonces que aún se llamaba IFE, pues se les daba a los partidos, pero los partidos eran unos simples intermediarios entre las arcas públicas, déjame decirlo así, y las cuentas bancarias de los concesionarios de radio y televisión. Salía el dinero público directamente. Entonces, ese era un gran problema que se resolvió, y creo que se resolvió con gran acierto en la reforma de 2007, porque ahora son tiempos del Estado de los que disponen los partidos y los candidatos independientes ahora. Entonces, bueno, ese quedó, creo, resuelto de buena manera. El otro problema que teníamos y seguimos teniendo es el de los contenidos de la comunicación política, porque entonces vino esta spotización, este bombardeo, como le llamas, en el que tenemos spots muy cortos de los partidos políticos, en donde es más el eslogan diseñado por un experto en mercadotecnia, con un impacto muy inmediato, que no deja ver un mayor contenido, un mayor fondo y mayores compromisos de los actores políticos. Entonces es muy vacía esta comunicación política. Necesitamos efectivamente formatos en donde podamos tener mucho mayor contenido. Por ejemplo, mucho mayor espacio y peso para los debates entre candidatos y partidos. Espotización, mercantilización, Javier, formatos publicitarios, y hay quien incluso dice que la espotización ha resultado incluso peor que la mercantilización, porque incluso el ciudadano no tiene ni forma de quejarse, por ejemplo, frente a la publicidad o la propaganda política engañosa.
el corazón de la reforma son los tiempos del Estado para la propaganda político-electoral. Ahí coincidirías con Pamela. Y la prohibición de la compra. Es el corazón del modelo. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con el corazón del modelo, pero sí requieren ajustes, pero creo que van más allá de lo que se ha comentado. Está primero el asunto de la spotización, pero creo que los formatos tienen que buscarse la manera de que realmente transmitan mensajes, posiciones, de que haya un debate político real, porque no hay, a través de los medios no hay debate. El objetivo político. no logrado que señalaba Roberto. No existe ese objetivo, pero también hay excesos. Yo sostengo desde que se llevó a cabo la reforma de que es un exceso que los partidos tengan tiempos de radio y televisión en precampañas, aunque sus procesos sean abiertos, pero la tendencia de los partidos es a que sus procesos sean cerrados de selección de candidatos. Y son procesos internos de los partidos. Yo no veo razón de lógica Para que más allá jurídica, de la militancia, quieres decir. Exactamente. Amplias audiencias. Sí, tener propaganda de radio y televisión en las precampañas. Esa es parte de la saturación. Entonces, si no se otorgaran estos tiempos, pues la saturación por sí misma disminuiría, y además si se modificaran los formatos, tendría que ser benéfico, porque creo que sí hay una saturación que no beneficia ni a los propios partidos. Luego está el asunto que la política se está convirtiendo en un solo asunto, solamente en un asunto de partidos. ¿Y dónde están las personas que pueden opinar sobre política? ¿Dónde están los miembros de los partidos, los dirigentes de los partidos? En los tiempos oficiales, ¿te Claro, refieres? sí, en los tiempos oficiales, o que puedan expresarse con apertura sobre ciertos temas. Hay un asunto reciente, la solicitud de medida cautelar de la Dirección Ejecutiva de Partidos y Prerrogativas del Instituto para evitar los comentarios de varios presentadores televisivos, entre Así ellos es. López Dóriga y otros 3. Así es. A mí me parece que eso es un extremo de limitación de la libertad de expresión, y leyendo el documento de la medida cautelar, se dice que porque afirmaron, alguno de ellos afirmó que era ilegal la pauta que hizo el INE y que la transmitió, pues están en su derecho, están en su derecho que nos impugnaron, está en el tribunal y el tribunal resolverá si es legal o ilegal. Pues es parte de la libertad de expresión que los ciudadanos juzguen si es legal o es ilegal la acción de la autoridad. E impugnen. Claro. ¿Vos contigo estás de acuerdo? ¿Compartes esa postura? Sí hay excesos que están afectando la libertad de expresión como esta clase de medidas cautelares. Bueno, no prosperó la medida cautelar. No, pero el planteamiento me refiero. Porque a veces el mero planteamiento ya manda a veces vaya mensajes. Ah, no, totalmente de acuerdo. Mensajes bastante claros. Totalmente de acuerdo. De la intención de algunos, no de Sí, todos. claro. Comparto la premisa, más no comparto el ejemplo específico, porque el ejemplo estamos viendo la parte bonita del ejemplo. La parte bonita es, bueno, es que limitamos a un conductor que quiso decir algo. A ver, no fue un conductor que quiso decir algo, que tomó la hora entera de su programa para decir estoy en desacuerdo porque hicieron mal por esto, Adelante, esa es su libertad periodística, es su libertad de expresión. Nadie se va a meter con eso. No. Lo que tuvimos fueron cortinillas habladas, es decir, un conductor que al inicio de cada bloque comercial y al cierre de cada bloque comercial, casualmente, exactamente en cada uno de los inicios y los cierres, hacía el mismo señalamiento de lo hacemos porque nos lo están ordenando, no es legal, pero bueno, pues el INE nos lo está ordenando, nos lo está ordenando, nos lo está ordenando. El detalle es que hay precedentes. El tribunal ya se había pronunciado sobre esto, no sobre cortinillas habladas, eran cortinillas visuales o cortinillas pregrabadas, pero no cambias la naturaleza porque sea una cortinilla. Cuando estamos hablando de que se repite en cada uno de los segmentos, me cuesta un poco más de trabajo que no pensar que esto tiene una intencionalidad de lograr el objetivo que el propio tribunal ya dijo que no se debe de tener, que es no le pongas un precedente y no le pongas un final a los spots, deja que se transmitan. O sea, a ver, lo que tú estás diciendo es que ahí viste intencionalidad de hacer una campaña contra ustedes.
una intencionalidad de afectar los tiempos del Estado, afectándonos a nosotros. El problema no es si era una crítica línea o no era una crítica línea, ese es el debate que se ha puesto sobre la mesa. El problema es afectar cómo se transmiten los tiempos del Estado, cuestión que el tribunal ya había dicho que no. En ese caso, yo no coincidiría con Javier. Sí. Yo me pronuncié en la comisión a favor de que sí se consideran las medidas cautelares, precisamente porque incluso teníamos precedentes en ese sentido, y me parece que sí tenemos que preservar las libertades frenando simulaciones de libertades. Esa es la postura que yo siempre he sostenido. Cuando es el ejercicio de libertad, ese se tiene que defender. Cuando hay una simulación, esa afecta a la libertad. Porque cuando hay simulaciones, hay ejercicios que hacen parecer que son libertades, pero que afectan a los comunicadores en el ejercicio de sus libertades. Un tema central, libertades respecto de simulaciones desde el origen de la ley. Yo recuerdo el tema de la libertad de expresión fue uno de los puntos discutidos, incluso llegó hasta una impugnación, un recurso en la Suprema Corte de Justicia. Quedé contigo y Pamela ponía sobre la mesa un tema que me parece muy relevante, retomando lo que decía, o más bien entrando en contraposición con lo que decía Javier, y es, a ver, libertad de expresión, sí, pero las medidas precautorias que se pidieron para algunos espacios era por maquinación, porque querían evitar que hubiera maquinación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, todos los derechos, para evitar simulaciones, para usar la misma palabra. todos los derechos tienen límites, todos, hasta el derecho a la vida, como por ejemplo en la legítima defensa, ¿no? Bueno, pues el derecho a la libre expresión de las ideas no es la excepción. Entonces, aquí estamos hablando de derecho o de libertad de expresión en materia política, en el ámbito de las elecciones, de los comicios en México. La reforma de 2007 estableció en especial restricciones que tienen que ver con la libertad de expresión y que, por cierto, en la última reforma de 2014 todavía ganaron más peso, porque ahora es causa de nulidad de elecciones, Sí. entre otras cosas, la compra de spots en radio y televisión por particulares. Entonces, dos puntos que me parecen centrales de esa discusión es, uno, los particulares no pueden comprar. Yo como ciudadano digo, quiero comprar un spot Estás fuera del mercado. porque quiero expresar mi opinión a favor o en contra de algún candidato. No puedo hacerlo, está terminantemente prohibido. Así es. Entonces, ahí hay una posible limitación a la libertad de expresión. Y la otra es en cuanto a los contenidos de la propaganda electoral para evitar estas campañas de lodo, estas campañas de descrédito, de desprestigio. Son valores que están en una balanza, Pepe, y que por un lado está la libertad de expresión, pero por el otro está, pues que queremos tener una política que no esté en una espiral de autodegeneración. Y sobre todo, y este es el punto que a mí me parece más importante, que no haya, digamos que el peso del dinero en la política decrezca. Porque ya lo dijo Sartori en Homo Videns, ¿no? Hay mucha gente para la cual no hay más autoridad que la pantalla de televisión. Eso es cierto. Entonces, si no tenemos un control de qué es lo que aparece en mensajes políticos a favor o en contra de partidos y de candidatos, creo que corremos peligros de que se desbalanceen las elecciones, entre otras cosas, pues en favor de quien tenga amigos más ricos y más dadivosos, ¿no? Pero más o menos todos habíamos estado de acuerdo en esta mesa en que el dinero sí se había reducido y que ya no era determinante para el acceso. ¿Cómo ves tú, Javier? ¿Cómo que el dinero no se había reducido? Ya no era determinante. O sea, para acceder a los medios. Pues la reforma de 2007 aseguró que no fuera el dinero el que condicionara, porque tienes el acceso a través de los tiempos oficiales. Claro, a través de los tiempos oficiales en función de la votación en proporción a la de cada votación partido. anterior. Digo, pues eso es así y es una regla de equidad, y las reglas de equidad son discrecionales, arbitrarias y resultado de acuerdos políticos, y la regla de equidad en la legislación electoral mexicana es resultado de eso. Pero sigue en peligro la libertad de expresión a pesar de haber ese logro. Ahí voy a esto. Es cierto, toda libertad tiene límites, pero límites, pero creo que nosotros estamos en un terreno muy pantanoso. Puede decir, hay maquinación, pues eso es subjetivo. No hay maquinación, es subjetivo. Si no tiene uno elementos para probar que hay maquinación o para no probar maquinación, o sea, uno presupone cosas y ahí es donde está el terreno pantanoso, en donde se puede ver afectada la libertad de expresión y hacer de la política y de las opiniones políticas monopolio solo de los partidos políticos. O sea, los políticos no se pueden expresar como en otros países del mundo, ¿no? Donde hay un juego político mucho más abierto, donde hay debates de ideas, quienes están en el poder dan su posición política y quienes no están en el poder también, y resulta
que en el caso nuestro, pues creo que necesitamos hacer una revaloración de estas restricciones y hasta dónde pues se regula, porque creo que estamos cayendo en una circunstancia muy compleja, limitando las expresiones políticas. Además, espérame, en la realidad política de hoy, Sí. todos los partidos tienen algún espacio de poder, todos Sí, podrían todos hablar. ocupan algún lugar de gobierno o un cargo de representación popular, pero déjame ir a lo mejor un ejemplo, no sé si sea pertinente o no, pero por un lado sí tienes el caso que acabamos de ver de los medios de comunicación en estos espacios donde si señalabas, puede haber ahí una maquinación, pero al mismo tiempo, Javier, son asuntos subjetivos, difíciles de probar, pero por ejemplo hay otros casos donde también ha habido, digamos, supuestas violaciones, como por ejemplo el escándalo, lo que sucedió con El Verde y la transmisión de sus impactos en el cine, y ahí no procedió, hasta donde yo entiendo, medidas cautelares ni ninguno de estos tipos. ¿Cómo entender a veces estas contradicciones? Yo te pondría nada más una premisa anterior para dar respuesta a una cosa que dijo Javier y que también dijo Roberto. A ver, ¿la reforma limita libertades? Yo no... sí pone límites a las libertades, sí. Pero la no compra de tiempos en radio y televisión, ¿es limitar la libertad de expresión? No. A ver, cualquiera puede hablar. Cualquiera puedes traerlo a este noticiero a que te diga lo que te quiera decir y expresar su opinión en los términos en los que la quiere expresar. Y cualquiera puede salir y dar una rueda de prensa en la calle y etcétera. Todos los actores políticos expresarse se pueden expresar. Lo que no pueden hacer es comprar tiempos. Bueno, eso incluso ya está ahí, la Suprema Corte ya se pronunció sobre eso en su momento. Ya Claro. Eso está claro. O sea, no es un problema de expresarte, es un problema de comprar. Y yo preguntaría, ¿cuántos ciudadanos de a pie en este país pueden comprarse un spot en radio o en televisión? En televisión en particular no son muchos, ¿eh? Ahora, en torno a cada uno de los casos, el caso del Verde es un caso particular, y es un caso particular, trataré de hacer un resumen lo más rápido posible. El tema de los spots legislativos, que era lo que veíamos en televisión todo el tiempo, es algo que vimos en 2009. En 2009 el IFE sancionó, el tribunal perdonó. Okay. En 2012 lo volvimos a ver. El IFE sancionó, el tribunal perdonó. En 2015 o 2014 lo volvimos a ver. Se pidieron medidas cautelares y la comisión de quejas, yo no coincidí con la comisión, pero la comisión de quejas, con el fundamento de lo que había dicho el tribunal 2 veces, dijo, pues no puedo conceder medidas cautelares donde el tribunal me dijo que están en una legítima rendición de cuentas. Otra vez las pidieron, otra vez dijeron que no, otra vez las pidieron, pero 3 veces también el tribunal dijo, es cierto que no se deben de conceder las cautelares. A la cuarta, el tribunal dijo, espérame, ahora sí, que se concedan las cautelares, pero tampoco podemos descontextualizar. 2012 era un escándalo, habían 41,000 impactos. Wow. 2014 eran 300,000. Pasamos de 41,000 a 300,000. No, bueno, es que eso es lo que justamente nos preocupa a todos. Digamos que la multiplicación de impactos que se ha dado en los últimos años pone sobre la mesa un par de casos, el del Verde, las discrepancias entre las instituciones, entre el tribunal y el IFE, que hacen que a veces, digamos que las políticas restrictivas no parezcan similares en distintos casos. Claro, hay que aplicar la ley, pero a veces la ley, por desgracia, es oscura, es omisa, hay las lagunas famosas legales, y entonces ahí es en donde entra la interpretación, y la interpretación es de los tribunales, y a veces esa interpretación es cambiante. ¿Qué es lo que ha sucedido, me parece, en algunos de los casos que señala Javier Santiago, que señala Pamela San Martín? Ahora, el tema del Verde ecologista es una violación sistemática, abierta y cínica, en mi parecer, a las reglas más elementales que han sido dispuestas en el ámbito de las elecciones. Y de maneras además muy imaginativas, cada vez van encontrando recovecos, digamos que tienen una habilidad especial para burlar la legislación, y ahí a mí me hubiera gustado que tuviera más rigor el Tribunal Electoral en particular en estos casos que se señalan. Ahora bien, otra vertiente que creo que merece atención, sobre todo teniendo a 2 distinguidos consejeros aquí, déjame aprovechar, Pepe, es el tema de dentro de los medios, dentro de los espacios, los tiempos que se le dan a los partidos políticos, estamos viendo el posicionamiento de personajes en particular. Los independientes. O sea, estos no, Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes de los partidos, el dirigente del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, que toman estos
Para la promoción personal. espacios que son legales, que no son adquiridos ante la televisora, sino que son de las pautas que otorga o que maneja como administrador el INE, y que están utilizando para posicionamiento personal electoral clarísimamente ciertos personajes. A mí me parece un punto central, qué bueno que lo pones, porque además digamos que lo que es un hecho es que junto con lo que dices, la utilización personal de los líderes de los partidos, está el crecimiento de los impactos. Andrés Manuel, 1 millón y pico en 2015 y puede tener hasta 2 millones hasta de aquí a 2018. ¿Cómo ves, Javier? La ley no lo prohíbe. O sea, mientras la ley no lo limite. Ahora, creo que aquí enfrentamos un asunto de cultura política personalizada, ¿no? O sea, pero pues esa es la realidad que tenemos. O sea, y creo también que de manera de jugar en el tablero político distinta de los partidos políticos. Los dos que se mencionaron, pues pueden hacerlo, porque los equilibrios internos de sus partidos se los permiten. Los otros no pueden hacerlo porque los equilibrios internos de sus partidos no se los permiten. Esa es la realidad. O sea, estamos frente a un juego político interno de partidos en que unos dirigentes sí pueden hacerlo, promocionarse personalmente, y en otros no. Entonces, yo veo muy difícil que, bueno, prohibir que los dirigentes de los partidos se expresen en los medios. Ahora, creo que sí nos puede llevar a perversiones, que haya un monopolio de expresiones de un solo personaje de un partido. Creo que sí nos puede llevar. Ya dije la palabra perversión, tal vez no debí de haberla dicho, pero es una perversión política. Déjame fraseárselo a Pamela de una manera más directa, y es, a ver, el objetivo era elevar la calidad del debate. Si esos espacios los utilizan los dirigentes de los partidos, léase López Obrador, léase a Ricardo Anaya, para su promoción personal, ¿en qué están favoreciendo la elevación de la calidad del debate? A ver, a mí me parece que hoy por hoy tenemos las reglas con las que jugamos. Y los partidos se comunican con los ciudadanos como ellos piensan que es la mejor forma de comunicarse. Porque pues puede salir un dirigente para promocionarse, pero si no tiene simpatía por parte de los ciudadanos, pues va a servir de poco que salga a promocionarse. Este debate, si recuerdas, se dio, digamos, de una forma muy, muy álgida cuando en la campaña del 12 salió Ebrard en los spots diciendo: si Andrés Manuel es presidente, yo voy a ser secretario de Gobernación, si no me falla la memoria. Y fue, ¿cómo puede salir un gobernante a decir esto? La respuesta era, a ver, si hay otros gobernantes de otros partidos que pueden pensar que tienen una simpatía, pues que salgan. Hay mucha gente que quiere Ebrard, hay muchos que no lo quieren. Va a generar simpatía y antipatía su presencia en los medios. Pero eso también son cartas con las que juegan los partidos. El problema es que aparezcan ellos. A ver, ¿se puede poner una restricción? Claro que se puede poner una restricción. La pregunta es, ¿dónde termina la restricción? Ok, no pueden los dirigentes. ¿Quién sí puede? ¿Cómo sabemos que algún actor, que hoy es alguien que es el vocero de un partido, mañana no va a ser candidato? ¿Dónde está el límite que vamos a establecer? Pero segundo, el mayor problema que tenemos para anticiparnos a una contienda o de promover personalizadamente, ¿lo tenemos en los tiempos del Estado? Todos los partidos los tienen, ¿eh? Sin embargo, de pronto, si uno abre un periódico, prensa escrita, se va a dar cuenta que casualmente hay ciertos gobernantes que resulta que si plantaron una planta, es súper importante para el medio. Y si el día de hoy fueron y levantaron una hoja en un hospital, qué bruto, estamos pero bien interesados todos en saber cómo lo levantó, porque aparte le puso un giro de 60 grados, brutal, ¿eh? O sea, estás hablando de las políticas editoriales. No, a lo que voy es, hay otras formas, hay gacetillas. En este país sí existen las gacetillas, y hay otros medios de adelantarse utilizando recurso público. ¿Qué es lo que nos preocupa más? La utilización de recursos públicos para promover aspiraciones que serían legítimas si no emplearan recursos públicos para su consecución, o utilizar tiempos del Estado que todos los partidos tienen y que las ciudadanas y los ciudadanos van a decidir. A mí me gusta que aparezca López Obrador, que aparezca Anaya, que aparezca Basabe, que aparezca Velasco Coelho, que aparezca Moreno Valle. A ver, de acuerdo, ahí hay un dilema. Otro dilema es, nos hemos propuesto regular precampañas, pero al mismo tiempo no hay manera de evitar la construcción de candidaturas a través de tiempos oficiales con mucha más anticipación que lo que las propias precampañas dicen. Ahora, ¿Cómo ves tú?
Tal vez la clave, Pepe, sea para encontrar esto. Efectivamente, no hay una disposición lo específica que nos gustaría. Sí hay algunas disposiciones en la ley que nos dicen que a quien hace proselitismo anticipadamente a las precampañas se les puede sancionar con la negativa al registro como precandidato. Eso ya nos da una pista, porque lo que sí hay es un principio constitucional que es el de equidad en la contienda. Y yo discrepo, yo creo que ese principio de equidad en la contienda, con estos spots que estamos viendo de los partidos políticos y de los que se están adueñando ciertos dirigentes de los partidos, inciden directamente en esa equidad, o mejor dicho, en la inequidad en la contienda. Y la clave puede ser que los candidatos independientes ni siquiera, y candidatas independientes ni siquiera tendrían esa posibilidad. Está bien, los partidos unos escogen, o unos dirigentes pueden hacerlo, otros no, a unos les conviene, a unos no, es cierto. Pero los candidatos independientes, cuando llegue el momento de que compitan, van a estar en una situación de desventaja, como lo estuvo el caso Villegas Canché, Maribel Villegas Canché, desde 2009, que fue el primer caso que se le negó el registro a una ciudadana porque estuvo haciendo proselitismo ilegal anticipadamente. Yo creo que en términos del principio de equidad en la contienda, la autoridad electoral tendría que ser mucho más enfática en este punto y tomar cartas en el asunto, porque se está desbalanceando la contienda. Estoy cerrando, tienen último comentario cada uno y nos vamos. El diseño del sistema electoral es hacia los partidos políticos, no hacia los candidatos independientes. Esa es una deuda legislativa que se tiene. Buscar un reequilibrio no está nada sencillo, está muy complicado. Pero el diseño es para favorecer a los partidos, o sea, y el diseño diseño favorece la inequidad a favor de los partidos. Pamela. Yo coincidiría en que pueden haber mecanismos, y yo podría estar de acuerdo en que sacáramos una regla mañana diciendo no usen los tiempos del Estado. Pero creo que no, si queremos realmente equilibrar la contienda, esa no es la única regla. También tenemos que frenar otras conductas, y son conductas que atentan contra lo que llamamos el 134 constitucional, es decir, uso de recurso público para promover de forma personalizada también a servidores públicos. Creo que tenemos que ver la gama completa, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Estamos yéndonos contra determinado actor, pero no contra otro. Y por eso decía en un primer momento, ¿dónde termina la línea? ¿Quién sí puede aparecer y quién no puede aparecer? Nosotros pensamos, y no lo pensamos, digamos, porque se nos ocurra, que Andrés Manuel pretende ir al 18. Entonces, pues decimos, pues, se puede llegar a estar adelantando. No lo pensamos porque ya lo dijo él. No, por eso, digo, no es una cuestión que esté en nuestro imaginario. Se ha dicho. Podemos pensar que hay otros actores que tienen interés en llegar a ese punto. El problema es cuántos están apareciendo que nosotros no sabemos que tienen interés, y cómo se va a ver desbalanceado cuando hayamos permitido quién puede aparecer y quién no. Me tengo que ir, muchas gracias. Se nos fue rapidísimo. Pamela San Martín, Javier Santiago, muchas gracias a ambos consejeros electorales. Muchas gracias a Roberto Duque y gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.